Gracias, Pedro, por aceptar otra vez más la invitación que te hace la Fundación Rafael Reyes, y estamos atentos a estas otras reflexiones que seguro quedarán después una serie de preguntas y un conversatorio muy grato contigo y los amigos que nos acompañan. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias, José Félix, por las palabras de bienvenida y por la presentación hecha por Sulam. Y bueno, manifestarles la complacencia de estar de nuevo con ustedes. Ya tuvimos, como bien decía José Félix, una ocasión de reflexión sobre un poco de la historia de cómo se había llegado pues, a esta tragedia. Y por ello me voy a permitir también comenzar, para quienes no nos acompañaron en aquella ocasión, en una breve síntesis más contemporánea de cómo fue que Venezuela llegó a la actual situación, a la tragedia actual, y seguidamente hacer las reflexiones en torno al Foro de Sao Paulo y a lo que en este momento implica como un verdadero pues, desafío a la institucionalidad democrática de nuestra región. Lo primero es recordar algo que es muy importante tener presente. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, Fidel Castro tuvo como objetivo estratégico a Venezuela. Y desde luego, poco más tarde, la ambición de exportar la Revolución Cubana, entre otros hacia Colombia, Bolivia y algunos países africanos, recordando que las gestas pues, que cumplieron, entre otros, el Che Guevara en Angola y el Congo, pues fueron también relevantes, ¿no? De alguna manera, Fidel buscó el apoyo de Venezuela desde los inicios de su proceso revolucionario, pero en aquel momento el presidente Rómulo Betancourt fue muy terminante en expresarle a Fidel Castro que podía contar con la seguridad de suministro energético, pero no con un regalo de petróleo, como de alguna manera pretendía, ni con recursos financieros importantes, como también lo solicitó Fidel al presidente Rómulo Betancourt. Desde ese momento, Fidel asumió una postura clara de promover la lucha armada en Venezuela, teniendo entonces en la mira, de alguna manera, pues la conquista o dominio en algún momento de un país que resultaba geográficamente, energéticamente y con, por supuesto, su desarrollo económico como algo importantísimo, estratégico para su proceso. La izquierda radical continuó con su lucha y una de las estrategias fue la infiltración de las Fuerzas Armadas y la formación de cuadros de jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, otros como ocurrió pues, en el caso de Chávez y su grupo, fueron promovidos después de formación de cuadros, de ideologización, a que se incorporaran a las Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez y un grupo de jóvenes que se incorporaron al mismo tiempo a las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso fue lo que llevó a que desde muy temprano, y ya con esta carga ideológica, Chávez desde subteniente ya comenzó pues con la formación de una verdadera logia militar, muy de izquierda, muy conspirativa, dentro de las Fuerzas Armadas. Cosa que fue, de alguna manera, después subestimada por los líderes democráticos del país, que pensaron que la democracia venezolana estaba blindada y que nada sería pues capaz de desestabilizarla o debilitarla. Fue uno de los probablemente errores estratégicos principales, ¿no? A la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Cuba pues entró en una crisis muy dura. Fue cuando asumió ese periodo llamado periodo especial, que significó pues un fuerte apretón de cinturón,
para el país en general, para el gobierno. Obviamente todo eso pues también bajo lo que significó pues las acciones que se tomaron del bloqueo de los Estados Unidos después de las fracasadas pues invasiones o intentos pues de debilitar al gobierno de Cuba por parte de Estados Unidos. De alguna manera, y no solo fue atribuible a Caldera el error pues del sobreseimiento de la causa después de haber estado Chávez detenido 2 años, pero sin someterse a juicio. Quizá el error haya estado en que los líderes políticos del momento pensaron que había que desinflar a Chávez, que había que no victimizarlo, y por eso haberle concedido el máximo perdón, ni siquiera un indulto, sino el sobreseimiento de la causa que ocurrió en el 94 en el periodo de Caldera. Los primeros pasos dados por Chávez al salir de la cárcel fueron la visita a Colombia, invitado por Gustavo Petro, quien pues le sirvió de anfitrión, inclusive lo recibió en su casa y lo llevó a distintos contactos con la izquierda colombiana y a la visita a los lugares históricos pues más importantes. Ese fue el primer viaje de Chávez al exterior, a Colombia, después de haber salido pues libre, e inmediatamente después el recibimiento que le hizo Fidel Castro en Cuba, con honores de jefe de Estado, con alfombra roja en el aeropuerto José Martí de La Habana, y con un acto memorable en la Universidad de La Habana, lo cual no solo deslumbró a Chávez por esa acogida que le daba Fidel Castro, sino también porque fue el momento en que Fidel se convierte en verdadero mentor de Chávez y yo diría todavía más en su padre afectivo. Y lo orienta en que la vía para la conquista del poder no era la vía de la fuerza, de los golpes de Estado, sino el camino electoral. Ahí comienza entonces el tránsito, a partir del año 93-94, a la preparación de lo que fue finalmente el triunfo electoral de Chávez en 1998, en un país que ciertamente estuvo equivocado después de 40 años de alternancia del bipartidismo, porque buscando un cambio, ciertamente dio un salto al vacío con la elección de Chávez, pensando en que iba a gobernar democráticamente y que respetaría pues la institucionalidad republicana, a pesar de que negaba pues sus vinculaciones comunistas, pero sí hablaba de reformas constitucionales que en su opinión eran importantes, que eran necesarias en el país. Ahí comenzó el proceso de conquista absoluta del poder, esa deriva claramente autocrática, porque no se conformó pues con la mayoría que tenía ya pues en el Parlamento, sino que hizo aprobar decretos, leyes habilitantes para gobernar por la vía de decretos leyes. Comenzó también a intensificarse pues la presencia cubana en Venezuela, más de 30.000 contingentes ya en el año 2002, cuando ocurrió la crisis política de aquel entonces. Venezuela estaba absolutamente llena de contingentes cubanos y sobre todo ya de presencia en aquellos momentos de las fuerzas de inteligencia cubana, del G2 cubano, que tiene sin duda una organización muy experimentada y yo diría pues bastante peligrosa. Las expropiaciones desde luego fueron, ustedes recordarán el expropio, y ahí puse precisamente arriba a la izquierda una imagen de Chávez con el exprópiese, pero eso significó la expropiación de miles de empresas de servicios públicos, empresas industriales, comerciales, agropecuarias, que han llevado a que del número de empresas que existían de todo el sector privado, repito, agropecuario, industrial y comercial, sobreviven hoy apenas el 20% de las empresas. A la enfermedad de Chávez
en el 2012 en particular, y ya cuando se veía pues que era un caso terminal, si algún consejo pues le dio Fidel Castro a Chávez fue: debe hacer su testamento en vida, y se inclinó claramente por Maduro, que había sido un hombre pues que se había acercado mucho pues como casi que más que como un canciller, como un asistente de Chávez. De manera pues que con la llegada de Maduro, que había sido formado también en cuadros en Cuba, en la formación de cuadros, es decir, la ideologización, comienza entonces una etapa de profundización de la militarización del gobierno, en cierta forma de fragmentación del poder, porque adquiere mucha fuerza Diosdado Cabello por un lado, los militares por otro, en fin, y el grupo afín pues o cercano a Nicolás Maduro. Pero se acelera de una manera profunda el deterioro económico y social, primero porque ya el boom de los precios del petróleo, que había estado en promedio en $100 el barril, había pasado, y comenzó entonces un proceso acentuado de hiperinflación, muy determinada por el papel del Banco Central de Venezuela, que perdió su autonomía y que comenzó a emitir dinero inorgánico para financiar gasto público, y ese fue el combustible para la hiperinflación, y detrás de la hiperinflación, la hiperdevaluación del tipo de cambio. Pero fíjense ustedes, para que puedan entender, a la luz pues, de los más recientes estudios hechos por la Universidad Católica Andrés Bello, y que explican también este éxodo, fíjense ustedes, algunos apenas tomé porque es un estudio muy completo. La tasa de mortalidad infantil pasó de 12 a 26 por mil, o sea que más que duplicada la tasa de mortalidad infantil. Se redujo la esperanza de vida en 3,7 años para los niños nacidos entre 2015 y 2020. Pero todo este colapso, digamos, de servicios públicos, de electricidad, de agua, de aseo, pues, y cloacas, en fin, ha llevado a que Venezuela se ubique nada menos que en el segundo país más desigual de América Latina, y en el segundo lugar entre países como Nigeria, Irán, Chad, Congo y Zimbabue. El índice de pobreza, el 96,2%, y 54% de pobreza extrema, por eso es que estamos viendo gente pues comiendo en la basura, y el 41% de pobreza crónica. En desigualdad y pobreza estamos en un índice solo comparable con los de Nigeria y otros países africanos. 79% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica alimentaria. El salario mínimo mensual es hoy por debajo de $1 mensual. Es que son cifras escalofriantes. Estas, por ejemplo, son algunos indicadores de la Iglesia Católica, Cáritas de Venezuela: 82% de pobreza. El requerimiento para una familia de 5 miembros de 141 salarios mínimos para adquirir la canasta básica alimentaria. 70% de los hogares con deterioro alimenticio. 68% de las familias con estrategias de supervivencia alimentaria. 4,5 millones de personas comiendo una vez al día. 80% de los centros de salud en precariedad. De manera que todo esto es una introducción a la parte ya de la crisis política y del Foro de Sao Paulo, del que quiero hablar en esta segunda parte. Frente a esta verdadera tragedia humanitaria y destrucción de la economía y de las instituciones de una nación, la OEA fracasó en invocar la Carta Democrática hace tan solo un par de años, por de alguna manera los temores del Caribe a enemistarse pues con el régimen y por el tema de la asistencia que había recibido. Y por otra parte, lo más reciente ha sido la forma en que la ONU, y sobre todo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que ciertamente no es una mujer de derecha, ha logrado documentar en 2 informes y uno de una comisión independiente
las desapariciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, inhabilitaciones de líderes políticos y las acciones de un grupo de la policía que está siendo el grupo de choque, ¿no?, de una violencia inusitada. Ante la perspectiva que todavía se ofrece de una posibilidad de un triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos, claro, hay preguntas que se formulan. ¿Cuál será la posición? Desde un punto de vista, pues, de campaña electoral, Biden ha dicho que, por supuesto, está también comprometido con la causa de la libertad y de la democracia en Venezuela, y ha calificado al régimen, pues, como una dictadura. Y aun cuando hay una posición, pues, más definida de Trump, esto obliga, pues, en fin, en la perspectiva electoral y la posibilidad cierta del triunfo de Biden, obliga, pues, a blindar este tema, el tema de Venezuela, como yo creo el de Colombia también, como un tema de carácter bipartidista. Y ciertamente, pues, que la relación bilateral del régimen venezolano con Colombia, pues, está en claro punto muerto, ¿no? Y por eso me permito apenas recapitular en pocos minutos lo que es objeto, pues, de mucho análisis y discusión por sus implicaciones. ¿Cómo nació? Pues, nació en el año 90, de la mano principalmente de Fidel Castro, que fue el ideólogo, pero también con el respaldo del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva en Brasil. Y lo definieron en su momento como un punto de encuentro de la izquierda latinoamericana y de alguna manera tratando de llenar, como les mencionaba antes, después de la crisis de la Unión Soviética, de la caída de la Unión Soviética, la relativa, pues, orfandad que tuvo Cuba, y también como un medio para contrarrestar las orientaciones que en el año 89 se dieron a través del consenso de Washington, pero en particular un objetivo: respaldar la conquista del poder por organizaciones políticas afines al Foro de Sao Paulo. Inicialmente, el Foro de Sao Paulo estuvo formado o constituido por 60 partidos y organizaciones, y entre ellas inicialmente estuvieron algunas ligadas a la lucha armada, no todas ellas de constitución o formación, digamos, democrática. Estuvieron entre ellas la FARC y el ELN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, entre otros. Y en la actualidad, el Foro de Sao Paulo reúne a 120 partidos de 25 países. Y aquí señalo los que en la página web, inclusive, del Foro de Sao Paulo, están indicados que por Colombia forman parte de dicho foro: el Movimiento Progresista, el Partido Alianza Verde, el Partido Comunista de Colombia, el Polo Democrático Alternativo, Presentes para el Socialismo, Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Fíjense ustedes parte de la cosa que ha trascendido, y esta, pues, es una fuente muy fidedigna de esta reunión virtual del Foro de Sao Paulo. 1. Aprovechar la debilidad económica de los estados, la crisis económica, el desempleo y la hambruna, todo lo de la pandemia, desde luego, que se ha exacerbado, para organizarse contra el sistema, ¿no? Generar movilizaciones masivas, como las del 2019, Chile, Colombia, Ecuador, y demás países que ellos llaman satélites de la órbita estadounidense, ¿no? Continuar la organización y formación de guardias paramilitares, proponer reformas constitucionales, calificando lo de Chile, que es un tema de preocupación en este momento, el magnífico ejemplo de Chile, penetrar las luchas de equidad de género y de racismo para arrinconar al imperialismo, desmitificar las religiones y hasta hablan de captar los movimientos esotéricos, ¿no?, a su causa, ¿no? Propiciar el control progresivo de medios y redes sociales, promover el aborto y legalización de la droga en función del libre desarrollo de la personalidad, crear símbolos nacionales,
convertir los crímenes policiales en banderas populares, reformar la educación hacia la lucha de clases, células de control ciudadano, bonos populares, movilizaciones, señalando que Venezuela y Cuba pueden ofrecer la capacitación para esas tareas, debilitamiento o destrucción de partidos políticos no comprometidos, georreferencia y perfilamiento de empresarios, infiltración de las instituciones e impulsar estructuras paralelas a las del Estado, crear mecanismos de trazabilidad de dinero de bancos, invasiones, reparto de propiedades, los pobres como forma de control social. De manera que hay allí pues una incertidumbre grande en el caso de Chile y de la muy posible votación de este próximo domingo 25 en favor de una reforma total, de una nueva constitución en Chile, que repito, si es que se logra después una asamblea constituyente de mayoría de las corrientes de grupos involucrados con las protestas y con el cambio, pues podrían significar un gran salto al vacío también en Chile. En el caso del Ecuador, Correa pues ha celebrado el resultado del proceso boliviano, afirmando que Ecuador va a ser igual. Es decir, que él volverá seguramente, a pesar de los procesos, en fin, o sus agrupaciones políticas, ¿no? Y por supuesto que no es casual que estemos viendo en Colombia, afortunadamente no terminó siendo violenta, pues la coincidencia de minga indígena, paro nacional, protestas que buscan arrinconar al gobierno y descalificarlo, ¿no? Pienso que ciertamente pues las fuerzas democráticas del país tienen que estar claros, tiene que haber acuerdos en lo fundamental, y para mí, modestamente, diría que lo que no da espera es impedir el triunfo de la ultraizquierda en el 2022 y resguardar por encima de todo la democracia y el régimen de libertades, lo que también implica en esta etapa que se viene de la pospandemia, donde el país va a quedar muy golpeado y que por supuesto se van a exacerbar los problemas sociales, y eso podría ser el terreno abonado para el populismo y para la ultraizquierda, pues la sociedad democrática debe también buscar una mucho más fuerte aproximación al pueblo, porque la bandera de lo social definitivamente no debe ser de propiedad, un atributo pues de los grupos de izquierda, sino en general pues de la sociedad colombiana democrática en su conjunto. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que como siempre, como nos tienen acostumbrados, magnífica charla, sobre todo porque le permite a uno mirar con la perspectiva del tiempo cómo fueron afinando los objetivos que inicialmente se habían trazado y cómo a la final lograron, si se quiere, generar el impacto que finalmente generaron en América Latina. Bueno, en mi parte, pues el agradecimiento por la atención que me han prestado. No tiene uno nunca pues la verdad, pero sí por lo menos trata, y ha sido pues el propósito de esta conversación, más que una conferencia, de pues bueno, de hacerles ver algunas de las realidades y elementos de juicio pues que sigo pues con mucha atención, cuidado y preocupación. Así que para todos, pues mi agradecimiento por la invitación y mi deseo pues de que todos se encuentren bien y de que, bueno, pronto podamos también superar en Colombia y en América Latina pues las secuelas de esta profunda crisis que, como dije en mi intervención, pues tienen también efectos de preocupación sobre las consecuencias que pueden tener sobre un proceso tan determinante como será el del 2022 en Colombia, ¿no?